Bueno, muy bien, buena tarde. Vamos a iniciar la clase, tema sobre tablas dinámicas. Para eso vamos a trabajar con la tabla de ventas que está en la carpeta de avanzado, tablas dinámicas, y el archivo se llama ventas. Bueno, habíamos dicho que cuando se va a presentar un informe, la base de datos debe estar estructurada, que es un tema que hemos venido hablando durante todo el curso. Adicionalmente a eso de estar bien estructurada, pues la base de datos tiene que tener formato de tabla, debe tener formato de tabla. La característica principal de que una base de datos tenga formato de tabla es porque cuando se hagan informes sobre los datos que hay, yo haría un informe, por ejemplo, hasta la fila 659, y si después, posteriormente, entran nuevos registros, esa nueva información se incorpora a la tabla. Entonces, en los informes es solamente darle actualizar y ya toda la información y todos los reportes que yo tenga de tabla dinámica se van a actualizar. No necesito estar actualizando rangos. Esa es una de las características importantes a tener en cuenta cuando uno convierte una base de datos a tabla. Bien, entonces vamos, esta base de datos pues está estructurada, quiere decir que tiene lo que siempre hemos hablado, tiene un espacio entre el último título y el encabezado, cada dato va en una columna, no tiene totales de columna, no tiene totales de fila, no hay espacios en blanco entre una fila o una columna, y pues las columnas están estandarizadas, ¿no? Que habíamos dicho que para saber si una columna está estandarizada, pues podemos colocar un filtro, aquí por datos filtro, y al filtrar cualquiera de las columnas donde se repiten palabras, pues la palabra debe estar escrita de la misma manera. Allí nos damos cuenta, ¿sí? Hola, Rubén, buenas tardes, bienvenido. Profe, qué pena, ¿usted me puede ayudar con algo? Sí, dime. Es que yo en estos días estaba abriendo un formato de mi hoja de vida y lo abrí en una aplicación de celular WPS Office. Y ahora que yo voy a abrir cualquier Excel o cualquier cosa, me lo abre con esa aplicación y yo quiero que me lo abra con el Excel normal y no me deje. Ah, pero lo miramos después de la clase, ¿vale? ¿Y con ese puedo trabajar? Con ¿Será que sí? el... Ah, no, 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 no. Pero usted está trabajando ¿en dónde? ¿En su celular o en su computador? En el computador, pero no en el que estoy escuchando la clase, sino en el que puedo hacerlo, sino que no sé por qué me abre con esa aplicación, si solamente trabajé con unas hojas de vida y ya. Ah, pero tendríamos que mirarlo. No, dale, profe, sigue la clase y Sí, al sí, sí. finalizar Haberme dicho más tempranito porque no. Sí, no, es que no, apenas abrí fui a descargar y me descargó así con esa aplicación. Dale, tranquilo, profe, sigue que yo después lo miro. Pero sí puedes hacer el ejercicio o no, entonces no Voy podrías. a tratar de hacerlo. Cualquier cosa yo le aviso, donde no Bueno, pueda. bueno, compañeros, los que han llegado, buena tarde, bienvenidos. Eh, Buenas tardes, profe. buenas tardes, Rubén. Por ahí vi a María José, pero no la vi que se conectara, o sí, quedó conectada. Ah, sí, ahí está María José. Bueno, listo, muy bien. Bueno, estamos en la carpeta de avanzados. Sí lo tienen en el archivo, se los coloco. Y está tablas dinámicas y está el archivo allí de tablas dinámicas, de ventas, ¿sí? Tablas dinámicas y ventas. ¿Lo tienen o les mando el archivo? Profe, ¿nos puedes mandar el archivo, por favor? Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Entonces ya te los envío acá. Ahí está, lo descargan, por favor. Bueno, esto es una plantilla, ¿no? Este archivo yo lo grabé como plantilla
y al grabarlo como plantilla quiere decir que cada vez que yo lo abro va a abrir un original. Así yo haga cosas nuevas, el nuevo archivo uno lo graba con otro nombre y el archivo siempre se conserva. Cuando uno quiere grabar un archivo como plantilla, plantilla quiere decir que es un archivo que usted hace y siempre que lo abra, va a abrirlo de la misma manera. Es muy sencillo, simplemente yo lo que le dije fue al archivo aquí, cuando yo ya lo tenía listo, por ejemplo, este archivo que yo quiero que siempre me abra así. Entonces simplemente le hice un archivo, guardar como, examinar, y entonces aquí uno le dice como plantilla de Excel. Eso es todo. Entonces ese archivo, siempre que usted lo abra, va a abrir de forma original. Y cuando uno trabaja sobre ese archivo, pues él le pide un nombre para el nuevo archivo y siempre va a conservar el original, ¿no? Por eso esta es una plantilla. Lo digo porque ahorita lo vamos a estar abriendo varias veces y nos toca volver a hacer el mismo proceso de convertirlo a tabla porque lo abro como una plantilla, ¿sí? Bien, entonces estábamos recordando que para trabajar una tabla dinámica, importantísimo tener en cuenta que la base de datos esté estructurada, que lo hemos venido hablando, ¿cierto? Siempre lo repito porque es que siempre el dolor de cabeza es que la gente no puede presentar muchas veces tablas dinámicas porque las bases de datos no tienen las condiciones para trabajarla. Por ejemplo, que en esta columna, lo que siempre les he dicho en el ejemplo que coloco, que encuentre Medellín con tilde, Medellín sin tilde, Medellín con Y de yuca. Entonces, esa base de datos no está estandarizada porque la columna, en una columna una palabra se repite, está escrita de varias formas. Quiere decir que cuando yo haga el resumen, pues me va a aparecer, si tengo Medellín con tilde, sin tilde y con Y de yuca, pues me van a aparecer 3 Medellín haciéndome el resumen. Cuando es un solo Medellín. Entonces habíamos explicado que en ese caso para recordar, eso ya lo había dicho, pero lo estoy recordando, ¿no? Lo primero que se hace es darle Control Shift L para activar los filtros, Control Shift L o por datos y le dice filtro, ¿no? Entonces, cuando yo me paro en cualquiera de las columnas que se repitan, pues cada palabra tiene que estar escrita una vez. No puede estar Cecilia Salazar con S y Cecilia Salazar sin S porque serían 2. Entonces tendría que entrar a corregir esas que están mal escritas, seleccionando la columna y presionando el atajo Control L, que es el de buscar y reemplazar. Control L, buscar y reemplazar, ¿cierto? Y allí estandarizaría la columna. La otra parte de tener una base de datos estructurada es que se deja una fila en blanco separando el último título de los encabezados. Esta fila no puede estar combinada porque los títulos no forman parte de la base de datos, entonces por eso se separa. Al dejarla separada, una de las grandes ventajas que gano es que cualquier proceso que yo haga no tengo que estar seleccionando la base de datos. Lo mismo para los totales. Se considera estructurada cuando la base de datos no tiene totales de columna, pero la mayoría escribe por aquí total y totaliza, ¿cierto? Entonces, esa base de datos no queda organizada para yo poderla manipular fácilmente. Tendría que estarla seleccionando y esa es la parte delicada cuando se manejan datos. El estar marcando siempre conlleva a que se cometan errores. Entonces, si usted necesita ver los totales, pues muchas veces se deja la fila en blanco, separando también el último registro del total. Pero para eso, para los totales, para eso es que estamos aprendiendo a hacer los informes, para que la base de datos realmente sea de datos. No tiene que tener totales de fila, totales de columna, ni ningún muñequito por aquí, ningún resumen, nada. La base de datos tiene que estar así, tal cual, sencilla. Que si esta base de datos la van a seguir alimentando, pues es simplemente pararse aquí y seguir colocando la información hacia abajo sin ningún problema, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el tema. Para finalmente yo poder procesar
esta base de datos, en el tema de informes, pues el paso que sigue es convertirla a tabla, ¿no? Es obligatorio convertir la tabla cuando voy a hacer informes de tablas dinámicas, ¿no? Y les decía, pues, que hoy en día estas bases de datos se conectan con otras plataformas, ¿no? Se puede conectar con Power BI, con Power Query, con Power App, Power Automate, con muchas otras plataformas que maneja Microsoft para los procesos de datos. Entonces, el tenerla como formato de tabla me da la facilidad de trabajar con todas estas otras plataformas que tengo, inclusive con la misma tabla dinámica. Es importante porque ya habíamos dicho que cuando tiene formato de tabla, la nueva información se incorpora automáticamente a la tabla y, pues, por supuesto, los informes que dependan de esta base de datos, pues, solamente es darles a actualizar y ya los informes, pues, sin tanto volteo, los voy actualizando en la medida que vaya ingresando nueva información. Para convertir la tabla, pues habíamos dicho que parándonos en cualquier celda le damos control T o por insertar tabla, no también por insertar, no tabla dinámica, sino tabla. Parado en cualquier celda le digo insertar tabla, él automáticamente la delimita. Siempre les he dicho, no hay que confiar, hay que verificar que él me esté marcando hasta el último registro. Efectivamente, entonces él me dice que voy a crear una tabla que va desde B6 hasta H659. Ahí le doy a aceptar, no cambió nada, me está confirmando que la tabla tiene encabezados. Los encabezados, pues ya sabemos que son estos, asesor, sede de producto, ¿no? Entonces simplemente ahí lo que hago es aceptar, ahí no cambió nada. Y ya ahí quedó convertida a tabla. Cuando la convierto a tabla, pues él activa unos filtros que los puedo quitar, ¿sí? Los puedo quitar aquí, ahí ya los quito, ¿sí? Ahí ya los quito, entonces de esa manera ya quedó listo para hacer la tabla dinámica. A esta tabla, le puedo dar un nombre, ¿cierto? Y sé que se convierte a tabla porque él activa esta pestaña que dice diseño de tabla, ¿cierto? Y aquí en diseño de tabla, entonces yo puedo venir aquí donde dice nombre de la tabla y en lugar de que diga tabla 1, entonces le cambio el nombre. Yo dejo siempre la T, les he dicho, para saber qué es una tabla. Entonces yo le digo T ventas, por ejemplo, que es la información que tengo ahí, y le doy Enter y ya estoy listo, ¿cierto? Entonces, en el ejercicio que hicimos, si vieron el video y lo estudiaron, pues fue un ejercicio muy sencillo donde hicimos un resumen, ¿no? Hicimos un pequeño dashboard, pero igual pues allí se hizo un resumen, ya teniendo en cuenta de que las tablas dinámicas hacen agrupamientos y los agrupamientos pues son filtros automáticos que él genera, ¿no? Para poder entender. Ya ahorita vamos a hacer un informe un poco más complejo, o no complejo, sino con muchas más opciones, ¿no? Para entender el tema de tablas dinámicas. Bueno, entonces, por ejemplo, me dicen, yo quiero saber por asesor en cada sede cuánto fue la venta. Entonces, lo que siempre les he dicho, hay que analizar bien lo que me están pidiendo. Antes de saber Excel, saber cualquier cosa, tengo que trabajar es la lógica de lo que me están pidiendo. Entonces me están diciendo, bueno, yo necesito presentar un informe, ¿cierto? Hola, Lina, ¿cómo estás? Ahí en el WhatsApp está el archivo que estamos trabajando. Bueno, entonces me dicen, yo quiero saber por asesor, de acuerdo a la sede, cuánto vendió. Entonces, si yo interpreto lo que me están pidiendo, es decir, yo quiero saber José Edgar en Medellín cuánto vendió, José Edgar en Cali cuánto vendió, José Edgar en Popayán cuánto vendió, ¿cierto? José Edgar en Neiva cuánto vendió. Eso es lo que me están pidiendo y es lo que tengo que entender. Cada asesor en cada sede cuánto vendió. Ahora, tengo que coger a Mónica y saber Mónica en Medellín cuánto vendió. Mónica en Cali, ¿cuánto vendió? Mónica en Medellín, ¿cuánto vendió? Mónica en Neiva, ¿cuánto vendió? ¿Cierto? Eso es lo que tengo que interpretar
para yo poder interpretar los datos en la tabla dinámica, porque se van a dar cuenta que realmente la tabla dinámica pues es fácil de hacer porque no tiene fórmulas. Siempre les digo, ¿no? Es más complicada una condición lógica que hacer una tabla dinámica, ¿sí? Y a veces la gente se asusta con las tablas dinámicas, pero se van a dar cuenta que es muy fácil de hacer. Bien, teniendo ya claro eso, entonces yo me voy a venir aquí por insertar y le voy a decir tabla dinámica. Entonces, como esa tabla tiene un formato de tabla o esa base de datos tiene un formato de tabla, entonces él no me coloca rangos, me coloca es el nombre de la tabla, ¿cierto? Y la tabla pues me va a coger todos los registros que tenga. En este momento pues esta tabla va hasta aquí hasta la 659. Pero si mañana entran 50 registros, los 50 registros quedan metidos nuevos en T-Ventas. Porque una de las características de las bases de datos cuando tienen formato de tabla es que la nueva información se incorpora automáticamente a la tabla. Esa es una de las características importantes de que las bases de datos tengan formato de tabla. Bien. Yo puedo hacer informes aquí dentro de esta misma base de datos, pero ya dijimos que no se debe de hacer. Entonces, siempre normalmente cualquier informe yo lo hago en una hoja de cálculo nueva. Por eso el de hecho, por default, trae activado nueva hoja de cálculo. Y simplemente aquí lo que tengo que decirle es aceptar y me lleva al diseño de la tabla dinámica. Vamos a refrescar un poco esto. Si no han estudiado, pues el último video que mandé, o el último video de la última clase que vimos, que fue precisamente de tablas dinámicas. Bien, entonces, habíamos dicho que se compone de este panel, ¿cierto? Este panel, pues, tiene un nombre que se va a llamar, yo lo puedo ocultar aquí, y tengo en la X, ¿no? Y tengo más espacio de visualización. Pero si necesito volver a diseñar, me paro aquí dentro de la tabla dinámica y con botón derecho le digo mostrar lista de campos. Es lo primero que nos tenemos que aprender. A manipular la interfaz para en cualquier momento activar, desactivar, saber por qué se fue, por qué no se fue y no perderme, ¿no? Entonces, siempre que la cierra de aquí, pues el panel se va y normalmente hay que hacerlo porque cuando ya después uno tiene el informe, pues uno quita todo eso para poder ver el informe porque ese panel pues muchas veces tapa el informe que yo estoy haciendo. Pero como estamos apenas en la fase de diseño, entonces vuelvo y lo activo. Botón derecho, mostrar lista de campos, ¿no? También lo pueden hacer aquí cuando lo cierro en la X, ¿no? Cuando lo cierro en la X aquí, ¿no? También lo puedo hacer aquí creo que es por acá, por analizar, sí, y aquí está. Le digo lista de campos también, ahí están de las dos formas. Por si de pronto aquí el botón derecho no les funciona, entonces se pueden venir aquí a la parte de analizar tabla dinámica y ahí le dice lista de campos y ahí vuelve a aparecer, ¿cierto? Bien. Cuando yo la tengo activa, si yo me salgo de la tabla dinámica, también se va. Pero si vuelvo y entro aquí a la tabla dinámica, él vuelve y aparece. Había explicado que estos campos que están aquí, pues son los mismos de la base de datos. Los que están aquí, miren, asesor, sede de producto, venta, IVA, son los mismos, ¿no? Y en la parte de abajo vienen 4 áreas que son las que yo voy a utilizar para diseñar el informe, ¿no? Esta presentación cambia cuando usted viene por acá en la ruedita de configuración y le dice, por ejemplo, que le cambie la presentación a esta que dice sección de campos y sección de áreas de... Entonces, ahí lo cambio, ¿sí ves? O hay veces que solamente necesitamos ver las áreas, solo la sección de área, porque hay veces que hay muchas columnas, ¿no? Aquí, muchas columnas graficando, entonces hay veces que manejar solamente lo ubica uno más rápido en alguna columna que uno quiera quitar o modificarle algo, ¿sí? Hay varias o solamente los campos, ¿no? O la que él trae tradicional, que es la primera,
Yo normalmente siempre trabajo con esa, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos pidieron un informe por asesor de acuerdo a la sede, cuánto se ha vendido. Entonces, yo voy a trabajar 3 columnas, asesor, sede y venta. En el área de filas, yo puedo colocar varias columnas, ¿sí? En esta área, o sea, yo puedo colocar la columna asesor, sede, producto, pero normalmente siempre se colocan columnas de tipo texto, ¿cierto? O sea que yo aquí en filas yo puedo colocar el asesor o la sede o el producto o la forma de pago, que son columnas de tipo texto, ¿no? En columnas también normalmente puedo colocar columnas de tipo texto, o sea que si yo quisiera podría colocar asesor aquí, sede aquí, producto aquí y forma de pago aquí. ¿De qué depende que vaya aquí o que vaya acá? Como lo dije en la primera clase, eso va de acuerdo a los datos, de acuerdo a su gusto, de acuerdo a cómo usted entienda el informe, ¿cierto? Pero yo no le puedo decir, es que asesor tiene que venir aquí en columnas, eso no lo puedo hacer porque usted de acuerdo a sus ojitos y a su forma de entender el informe me puede decir, a mí me gusta más aquí en columnas, me gusta más en fila, entonces ya eso lo decide usted. Pero en estas 2 columnas normalmente, en estas 2 áreas, siempre van columnas de tipo texto. Y aquí en la columna de valores, pues su nombre lo dice, valores. O sea que ahí puedo colocar el total de las ventas, el descuento, el IVA, ¿sí? La retención, etcétera. Todo lo que sean valores, lo que estés manejando de números y que quieras cuantificar, pues lo vas a colocar aquí, ¿cierto? Hay veces que colocamos columnas de texto aquí, pero es para que cuente. Ya después les haré un ejercicio, pero no los quiero enredar por ahorita con eso. Pero entonces entiendan que tanto en columnas como en filas van textos y en valores pues van columnas numéricas que quiera cuantificar. Cuantificar, porque yo no puedo venir a colocar aquí una cédula, ¿no? La cédula es un valor, pero pues yo no voy a cuantificar la cédula, ¿cierto? Por eso deben de ir columnas de tipo numérico que se quieran cuantificar, que se quieran calcular. Bien, número de pedido, el 1020, 2021, 1022. Pues, ¿para qué voy a colocar aquí un número de pedido si yo los números de pedido no necesito contarlos a lo mejor, ¿no? Pero para contarlos, pues los vamos a aprender a hacer aquí cuando se colocan tanto en el área de filas como en el área de columnas. Bien, como son columnas de texto, entonces yo puedo directamente hacer clic aquí en asesor y él automáticamente lo baja a fila. Y automáticamente lo coloca aquí en la fila 4, en la fila 5, en la fila 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cierto? O sea que en este momento él encontró que en esta base de datos hay 7 asesores. ¿Qué falta Pepito Pérez? No existe, ahí no está. No lo busque porque no lo va a encontrar. Porque él lo que hizo fue venir a esta columna, coger estos asesores, le dijo control C, control B, vino y lo pegó y le quitó los repetidos. Entonces aquí es donde vamos a encontrar el dolor de cabeza, porque si usted escribió Cecilia Salazar con S, pues le va a aparecer 2 veces Cecilia. ¿Qué me toca hacer ahí? Yo no lo puedo corregir aquí, tengo que venir a la base de datos y con el que hemos dicho, control L, entonces busco Cecilia con S y escribo Cecilia con C para que me quede unificada. Les he dicho, ese es el trabajo mío en muchas empresas todos los días, cuando voy a prestar asesorías que me toca arreglar bases de datos. En esa me la paso con control L. Con control L es que yo como, con control L, imagínense, con ese atajito, arreglando bases de datos así de fácil. Bien, entonces aquí la base de datos, la tabla dinámica, lo que hizo fue cuando yo coloqué la columna de asesor, entonces me colocó registros únicos de cada vendedor. O sea que ya ahí están esos vendedores. Hay 7 vendedores que me los está indicando aquí, ¿no? Aquí en el recuento hay 7. Bien. La otra columna que me pidieron fue sede, ¿cierto? Entonces yo también la puedo bajar aquí. Sede. Entonces, igual, esta base de datos está estructurada y está depurada en forma correcta porque
hay un solo Cali, hay un solo Medellín, hay un solo Neiva y hay un solo Popayán. Y así como lo coloqué debajo de asesor, entonces él a cada asesor le asigna las ciudades que en ese momento también él encontró aquí. Cogió esto, le dijo control C, control B, quite los repetidos y entonces a cada asesor le puso las ciudades porque lo tengo debajo. Quiere decir que en este momento esto tiene una jerarquía de 2 niveles. El primer nivel es asesor o el primer nivel es sede. Yo puedo cambiar la jerarquía y subirla aquí. Y entonces me queda primero la ciudad y luego los asesores, ¿sí ves? El resultado no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la presentación del informe. Pero te pueden decir, ¿y qué tal si yo cojo, o usted, como les he dicho en un comienzo, ustedes en las tablas dinámicas, trabajenlas sin miedo. Quiten, pongan, suban, que a esto no le va a pasar absolutamente nada. Si en última se enreda, ¿qué es lo que digo? Pues entonces usted quita esto y vuelve y empieza. Y estos datos no les pasa absolutamente nada. Pero allí es donde usted debe trabajar con confianza, con tranquilidad, quite, ponga, mire. Y pues como ustedes seguramente van a trabajar bases de datos que están manipulando, pues a lo mejor van a entender mejor la información, ¿no? Bien, entonces vuelvo y lo hago. Asesor sede. Ahí tengo los 2 campos que me están pidiendo, porque me están diciendo, yo quiero saber cada asesor en cada sede cuánto vendió, ¿cierto? Entonces yo vengo y le digo aquí venta, que es el campo numérico que quiero cuantificar, y entonces él inmediatamente hace un resumen. Pero lo que hay que interpretar es qué hizo. Esa es la parte que muchos no entienden, ¿no? Entonces, es lo que yo recalco mucho cuando se está analizando los datos. Entonces yo digo, bueno, Cecilia vendió aquí en este menos, por favor. Sí, ¿lo tienen ahí? Sí, ¿lo tienen ahí o no? Sí, señor. Bueno, entonces, lo que yo quiero es, interpretar estos datos. Bueno, entonces, Cecilia vendió 280, Fiaber vendió 363 y sucesivamente. Aquí tengo los valores de cada uno. Pero yo puedo ver cómo hay 2 niveles porque hay 2 columnas. Entonces yo puedo solamente manipular el primer nivel. Aquí en el menos, yo puedo venir aquí, le doy botón derecho y por acá, por donde dice expandir o contraer, entonces le van a decir contraer todo el campo y entonces él me presenta el informe solamente a un nivel, ¿sí? Si usted quiere ver solamente la información de Juan Camilo, entonces viene aquí en el más y abre y ve lo de Juan Camilo. Porque puede ser que una compañía tenga 20 asesores, 30 asesores. ¿Cuántos asesores tiene Colombina, por ejemplo? ¿No? No vayamos lejos, hay empresas que tienen 30, 40 vendedores, entonces ya no es tan fácil manipularlos, ¿no? Hay que saber manipular la información. Aquí vuelve y recoge. Si quiere ver toda la jerarquía de las columnas que tenga, vuelve y te paras aquí en el más y con botón derecho por aquí donde dice expandir o contraer, le vuelve y le dice expandir todo el campo y él me abre toda la estructura. Pero siguiendo el análisis de lo que hizo la tabla dinámica, que es la parte importante, porque si ve que aprender a mover los campos aquí, eso lo hace una persona que tenga un conocimiento básico de Excel. Esta es la parte importante, que Cecilia vendió 280 millones. Y de esos 280 millones vendió 54 en Cali, 107 en Medellín, 14 en Neiva, 104 en Popayán. Fácil, ¿sí ves? Estás interpretando esta información de aquí, ¿no? Porque si usted dice, sí, Cecilia Salazar, pues vendió 280 y no sabe qué es esto,
O sea que la sumatoria de esto me da los 280 millones, ¿sí ves? Los 280 millones. Entonces, aquí tengo el total y aquí lo tengo por la clasificación que yo quiero. Y así para cada uno, ¿cierto? Ya tienes el informe. A ti no te dijeron que es la parte en la que siempre insisto en las tablas dinámicas. Dependiendo de lo que te digan, es lo que tienes que colocar. Ahí no le dijeron, yo quiero saber por año, por mes, por semana, hoy, el último año, los últimos 10 años. No. Le dijeron, de esa base de datos yo necesito saber cuánto, cada asesor, cuánto vendió en cada sede. Ya, ahí está. Le tengo el informe, jefe, ya. Ah, bueno, pero entonces usted, como usted sabe que las tablas, por eso se llaman tablas dinámicas, porque usted puede interactuar con la información. No se quede con la primera presentación que él da, usted explote. Se van a dar cuenta las diferentes formas de presentar un informe. Es el mismo informe, pero de una manera diferente en cuanto a la visualización. Entonces usted dice, bueno, ¿y qué pasa si yo cojo sede y la pongo aquí en columna? Algunos dirán, no, tan bonito, ¿no? Otros dirán, no, a mí me gusta más la anterior, que es lo que siempre les he dicho, ¿cierto? Pero ahí es lo mismo, miren, aquí tenemos lo mismo. Cecilia vendió 280, fui a ver 363 y la misma presentación, pero ahora la tengo es horizontal. De pronto a mí me gusta más esta, ¿no? Pues voy a dejar esta. Me parece bonita, fácil de entender, ¿cierto? Está cada asesor, está cada sede. Para mí visualmente es como más fácil de interpretarla. Entonces, allí ya tengo la información. El campo de filtro va a actuar sobre la tabla dinámica, pero usted lo puede hacer de varias maneras. Entonces, usted le puede, un informe sencillo como este. Este es un informe, ¿no? Ahora, yo les explicaba también que cómo hizo él para sacar estos 54 millones. Entonces, técnicamente lo que hace la base de datos es venir aquí. Filtra Cecilia, vamos a colocar el filtro aquí, porque eso es lo que hay que entender. ¿Qué hace la tabla dinámica en la base de datos? Él filtra Cecilia aquí, ¿cierto? Ya tengo ahí Cecilia, pero de Cecilia solamente vino y filtró de esta ciudad de sede, filtro Cali. Y llegó y cogió esto y lo sumó y dijo, Cecilia en Cali vendió 13.014.000, ¿cierto? Esa es la venta de Cecilia en Cali y es lo que él viene y coloca aquí, ¿no? Ve, ¿por qué me salió aquí al contrario? Cecilia Cali, me faltó algo acá. Cecilia. Bueno, aquí es algo que no me cuadra. A ver si me ubico. Vamos a quitar los filtros. Ah, es que no estaba cogiéndolo todo. Míralo, aquí está el error, ¿sí ves? Bien, entonces acá, si yo cojo Cecilia Cali y vengo y marco todo esto, entonces ahí está, los 54.028.000, que es lo que él está colocando aquí. Por eso es que las tablas dinámicas son filtros, ¿cierto? Luego cogió Cecilia, quitó Cali y puso Medellín. Eso es lo que hace la tabla dinámica mientras yo pestañeo, ¿cierto? Por la velocidad. Entonces cogió y marcó todas las ventas de Medellín y dijo vendió 107, ¿cierto? Aquí están 107. Entonces viene acá y Medellín, Colombia. Y así para Neiva, así para Popayán y para cada uno. Claro, por la velocidad del computador, pues más me demoro yo en pestañear que el sacarlo allí, ¿no? Pero les decía que se ve ahí la velocidad porque es una base de datos muy pequeña, es una base de datos de 600 registros. Entonces, ahí realmente Excel como pez en el agua. Pero cuando las bases de datos ya son grandes, una base de datos grande ya, por ejemplo, de 10.000 registros, 200.000 registros, 800.000 registros, la cosa es a otro precio porque ya es más demorado,
a veces se pega. Por eso es que se inventaron el Power Pivot, que les voy a dar una clasecita de eso, que es lo que hoy en día es lo que es el famoso Power BI, ¿ya? Bien, pero con esto trabajamos muchos años y no siempre se trabajan con bases de datos grandes, ¿no? No siempre se trabaja con bases de datos grandes. Bueno, entonces, listo. Teniendo en cuenta eso, entonces por eso es que las bases de las tablas dinámicas son resúmenes que él hace o agrupamientos que hace rápidamente, ¿cierto? Para hacer un resumen y sacar una información. Ahora les explicaba. Ahora, yo puedo colocar aquí en el área de filtros con lo que yo quiera jugar para interactuar con el informe. Entonces yo puedo llegar y colocar un filtro aquí de acuerdo a la forma de pago. Entonces lo puedo bajar aquí con clic sostenido y lo bajo aquí a filtros. Entonces en la forma de pago, por eso es que siempre las tablas dinámicas se deben de hacer a partir de la fila 4, fila 5, no pegadas aquí, porque si no después me interfiere para colocar el filtro. Bien, entonces yo le puedo decir a él, por ejemplo, que yo quiero saber en esta base de datos, por ejemplo, cuánto vendimos de contado. Entonces, haces el filtro y eso sería lo de contado, ¿no? Ahora, ¿cuánto vendimos a crédito? Entonces, vienes y cambias aquí y le dice crédito. Y ahí tienes lo de crédito. Entonces, por eso se llama el panel de filtro, ¿cierto? Ahora, yo puedo colocar otro filtro adicional, los que usted quiera. Y entonces decir, ¿cuánto vendimos a crédito, pero de blusas? Y sigues clasificando el informe, sigues cada vez lo vas depurando más de acuerdo a una necesidad que se tenga. Empieza uno a jugar con las necesidades que tengan, ¿cierto? En fajas, por ejemplo. Entonces mira que tengo dos filtros, ¿no? Estoy mirando las ventas de cada asesor en la sede de acuerdo a cómo, en cada producto, de acuerdo a cómo lo pagaron. Entonces, por ejemplo, fajas, ¿cómo fue de contado? ¿Sí? Ensáyenlo ahí, por favor. Fajas, ¿cuánto fue a crédito? En esta casillita que hay aquí, pueden activar, dice selección varios elementos, por si quieren activar las casillitas y quieren escoger varios. Ensáyenlo ahí un momentico, por favor. Actívenlos. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, me dice y yo le colaboro. Bien. Voy a quitar los filtros, entonces aquí vengo aquí, vuelvo y le digo todas, ¿cierto? Aquí vengo y le digo nuevamente todas. Pero si usted no quiere trabajar los filtros tradicionales, entonces los voy a quitar de aquí. Y lo que se hace ahorita es trabajar segmentos. Que los segmentos se pueden trabajar en la base de datos o cuando tienen formato de tabla o en las tablas dinámicas. Entonces voy a trabajar los dos campos que acabo de escoger, que es la forma de pago y el producto, pero lo voy a trabajar en segmentación. Entonces voy a ampliar, voy a bajar un poquito esta tabla dinámica de aquí. Simplemente lo voy a insertar normal. Botón derecho, insertar, porque los segmentos siempre son anchos. Bueno, lo voy a dejar ahí a ver si me cabe. Me paro dentro de la tabla dinámica, no puedo estar por fuera porque si no, no me funciona la segmentación. Entonces me paro aquí y por analizar tabla dinámica, entonces le voy a decir insertar segmentación de datos. Y le voy a decir que primero quiero ver la forma de pago. Y ahí tengo el segmentador.
Le voy a decir que este segmentador, aquí donde dice segmentación, o de acuerdo a la versión, bueno, creo que dice tipo, algo así. Lo importante es que les aparezca aquí columnas, ¿cierto? Entonces le voy a decir que este segmentador lo quiero manejar a 2 columnas. Y le voy a cambiar un poquito el alto. Ahí lo voy a dejar. Lo corro y lo pongo acá. ¿Ves? Lo dejé muy ancho. El alto, perdón. Es aquí. Ahí tengo el segmentador, ¿sí ves? Y él actúa, ¿no? Es mucho más cómodo, más rápido, mire, si ves, trabajarlo aquí, que trabajarlo por acá. Pero el gusto es suyo y usted decide por dónde lo hace, no es que obligatoriamente tenga que hacer segmentos, ¿no? Ahora voy a colocar el otro segmento. Nuevamente, parado dentro de la tabla dinámica, analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos y escojo producto. Y también le puedo decir aquí en segmentación que lo quiero a 2 columnas, a 3 columnas, a 4 columnas, por ejemplo, así. Y vengo y lo coloco acá. Para reducirlo un poquito, le puedo decir, por ejemplo, que yo quiero manejar a 5 columnas. Y ahí tengo un informe donde me pueden preguntar todo lo que quieran de acuerdo a cada producto de la forma de pago, cómo fue el comportamiento de cada vendedor a cada sede. Eso queda súper. Usted le puede decir, bueno, yo quiero analizar, por ejemplo, solamente las ventas de Pamela. Ahí está. Tienes a Pamela. Pamela, ¿cómo le fue de contado? ¿Cómo le fue a crédito? ¿Cómo le fue con tarjeta? ¿Sí ves? Lo puedes mirar. Ahora, de contado, ¿cómo le fue en blusas, en camisas, camisillas? ¿Sí ves? Estos que aparecen desactivados quiere decir que no vendió, ¿no? Los que aparecen ahí activados, entonces él los pone. Aquí vuelve y quita el filtro. Tengo que correr un poquito esto más para acá. Y aquí vuelve y quita el filtro. Y vuelve y restaura aquí. Es lo que hay que tener cuidado de mostrar todos los datos, ¿no? Manipúlenlo, por favor, ahí, ¿sí? Sobre todo lo que lo están haciendo por primera vez. ¿Bien ahí hasta ahí todos o alguna pregunta? ¿Sí pudo trabajar o no, Mayerly? Bueno, bien. Entonces, en cuanto a colores y eso, pues habíamos dicho que por aquí las tablas tienen un diseño donde yo puedo escoger el color, ¿cierto?
color que usted quiera. Y los segmentos también, ¿no? Por acá, por segmentación, entonces les puedo colocar el color que yo quiera. Ahí está. Y ahí está. ¿Sí? Si usted ya lo quiere personalizar, pues entonces usted dice, yo quiero que esto quede en azul, lo marque y le pone los colores que quiera, ¿no? Habíamos dicho que se puede cambiar aquí. Entonces, suma de ventas, yo le puedo colocar total ventas, ¿no? Puede ser en mayúscula o mayúscula inicial, total ventas. Entonces, aquí que diga asesores. Y aquí podemos colocarle que diga sedes, ¿no? ¿Ves? Se les puede cambiar el nombre. Cuando yo estoy colocando un nombre y no me lo acepta, es porque está generando conflicto con los nombres que están aquí. Entonces yo normalmente lo que hago es agregarle un espacio después del nombre para que no quede igualito a las de aquí y no me genere conflicto y no me deje cambiar el nombre. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado con eso porque hay veces que genera ese problemita. ¿Sí? Bien. Siguiendo como el patrón de un informe, entonces yo puedo hacerle un gráfico a esto, ¿cierto? Entonces puedo venir aquí a analizar tabla dinámica, le puedo decir gráfico dinámico. Yo no puedo decirle cuando son tablas dinámicas, yo no puedo decirle a él, yo quiero graficar esto y esto. No, como hace uno en una tabla normal. La tabla dinámica hace gráficos sobre todo lo que tenga usted en la tabla dinámica. O sea que él me va a graficar los asesores de acuerdo a la venta en cada ciudad. Las gráficas las gráficas no grafican totales. Solamente los ítems, la información. Entonces yo le puedo decir aquí, diseño y le puedo decir que me haga, no aquí, en analizar y le puedo decir aquí, gráfico dinámico. Como son varios ejes, entonces es importante hacer este, por ejemplo, este que dice de columnas, o puedo hacer este que dice de barras, que es al contrario, o le puedo decir este de columnas, pero de esta manera, por ejemplo, ¿sí ves? Donde cada color me está indicando la sede a que pertenecen. Voy a escoger este. Dice columnas y este que dice columnas apiladas. Este gráfico se usa mucho también. Lo puedo trabajar por aquí que se vea bien, bonito, grande, ¿cierto? Sin miedo hagan los gráficos. Yo puedo trazarlo de aquí a acá. Entonces mira que allí me está graficando todo. Si a usted le interesa, por ejemplo, solamente mirar lo de Popayán y Neiva, por ejemplo, entonces usted puede venir aquí a sedes y hace el filtro. Entonces le dice, yo quiero mirar solamente Popayán y Neiva. Y le da aceptar. Y ahí tiene. Entonces, ¿cuánto se vendió de acuerdo a Neiva y Popayán de contado? Y ahí tiene lo que vendió cada asesor, ¿no? Puede activar las etiquetas aquí en el más. Las etiquetas de datos son los valores. Entonces me está diciendo que Cecilia en Neiva vendió 6 millones y en Popayán vendió 42 millones, ¿cierto?
Cecilia, 6.042.000.000. Siempre hay que entender lo que él está haciendo. Entonces, si ve, se vuelve muy versátil el informe y sobre todo estos filtros, pues le dan mucho dinamismo a un informe, ¿no? Porque le das movimiento. Y al darle movimiento, pues quiere decir que estás mirando diferentes alternativas de qué pasó con esa información, ¿no? Que era lo que no se podía hacer antes. Uno presentaba este informe y ahí, él quedaba muerto ahí, ¿cierto? No, eso, uno haciendo un gráfico hace 20 años con esto, pues eso lo nombraron a uno gerente de una vez, de una empresa. Hoy todos los informes tienen que tener dinamismo, tienen que tener variedad para poder analizar la información de diferentes maneras. Y eso lo dan los segmentos. Y los segmentos pues son las mismas columnas de la base de datos, ¿no? Con los cuales yo quiero interactuar y mirar diferentes comportamientos. ¿Claro ahí? Bueno. Voy a cambiar el informe. Entonces voy a subir asesor acá y voy a bajar producto. Voy a quitar el filtro de sede, que lo puedo quitar por aquí también. Y ahí lo tengo, ¿no? Por aquí hay algo que dice entonces, en este tipo de informes es donde vale la pena unas cosas de las que aprendimos en los gráficos. A cambiar la escala. Si ven que los nombres, los valores se atraviesan y se ven muy feas las barras, ¿no? Entonces yo puedo pararme aquí en el eje Y y ya habíamos dicho que cualquier formato que yo le quiera dar al gráfico con control 1, ¿cierto? Teniéndolo seleccionado, así como yo lo tengo aquí. Seleccionado, control 1. Control 1. No me estaba saliendo lo que yo quería porque lo tenía aquí a nivel general, pero lo que yo quiero cambiar es esto. Entonces, selecciono ahí el eje, le doy control 1 y entonces ya habíamos dicho por aquí donde dice unidades de visualización. Entonces yo le puedo decir que lo quiero representar en millones. Entonces si ven que ya, yo les decía que estadísticamente normalmente los informes no se manejan 69.028.750,20, ¿no? Normalmente se redondea a 69, 141, 26, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces ya ahí el informe cambia, ¿sí ves? Por lo menos la presentación de los números, que a veces es lo que hace ver muy, muy feo un gráfico, ¿no? Le puedo cambiar un poco el ancho seleccionando las barras. Pero aquí. Bueno, en este nos queda difícil porque él monta una barra y cambiarle el ancho ahí no me lo deja hacer. Bien. Resulta que entonces me dicen, por ejemplo, yo quiero saber los porcentajes de participación, que es una
es uno de los informes claves que piden en los informes. Pero yo quiero hacer un análisis, es horizontal. Lo puedo hacer vertical o lo puedo hacer sobre todos los datos. Son los tres básicos que normalmente uno se aprende en las tablas dinámicas y que son los que piden. Cuando yo digo que voy a hacer un análisis horizontal, quiere decir que yo quiero saber blusas SP, lo que se vendió en esa base de datos fueron 245 millones. Ahí no hay más, ¿cierto? Son 245 millones. Ese es su 100% de blusa. El 100% de buzos, pues son 158 millones. El 100% de camisas MC, pues son 474 y sucesivamente. Pero estos 245 millones, ustedes ya interpretaron que salen que es de la suma de Cali, Medellín, Neiva y Popayán, ¿cierto? Entonces lo que yo quiero saber es, estos 109 millones con respecto a los 245, ¿qué porcentaje de participación tuvo? Los 41 millones con respecto a esto, ¿qué porcentaje tuvo? Los 26 de Neiva y los 69 de Popayán, cada uno, ¿qué porcentaje de participación tiene con respecto al total general, a su 100%? Lo mismo para usos, para camisas y para cada producto. Entonces eso se llama un análisis o un indicador por fila, o un análisis horizontal, lo llaman algunos. Son muy fáciles de hacer. Usted se aprende la primera y el resto es repetirlas para todas exactamente igual. Entonces lo voy a hacer muy despacio para los que están apuntando y pues quieren tener ahí la nota para cuando lo quieran sacar y se les olvide. Bueno, entonces lo primero que se hace es, voy a activar la lista de campos, voy a cerrar esto y voy a activar otra vez el diseño de la lista de campos. Entonces aquí, como esto es una tabla dinámica, con botón derecho le voy a decir mostrar lista de campos y ahí lo tengo. Bien. Bueno, entonces lo primero que va a hacer es bajar otra venta. En este caso, la tabla dinámica por default lo que está haciendo es sumar. Yo lo expliqué en la clase pasada, pero lo voy a volver a recordar. Cuando usted bajó ventas aquí, entonces él automáticamente asume de que lo que usted quiere es sumar. Pero hay veces que no lo hace porque cambian la configuración y entonces en lugar de eso me cuenta o me promedia o me hace otro cálculo. ¿Cómo hago para saber qué cálculo es el que está utilizando aquí la base de datos? Bueno, como yo la conozco, pues yo digo ahí estoy sumando, ¿no? Porque yo conozco mis datos. Pero si yo quiero verificar realmente qué es el cálculo que está haciendo la tabla dinámica, entonces parado dentro de la tabla dinámica le van a dar botón derecho. Y aquí donde dice resumir valores por, entonces mira que él tiene activo suma. Quiere decir que ahí estoy sumando. Pero si yo le digo recuento, entonces me está contando. ¿Qué me está contando? ¿Qué es este 28, este 16, este 10, este 26 y este 80? Pues quiere decir que blusas SP, entendiendo la base de datos de que cada una de estas es una factura, cada una de estas es una venta, dos ventas, tres ventas, cuatro ventas, ¿no? Cada una es una venta. Entonces lo que está diciendo este 28 quiere decir que él encontró 28 veces que se repite blusas SP en Cali. Lo vamos a volver a comprobar. Les voy a venir a ventas, voy a filtrar blusas SP y cojo Cali.
Y si yo selecciono, entonces me dice que hay 28 blusas SP, está contándome, ¿cierto? Que es lo que está haciendo la tabla dinámica. Entonces dijo, blusas SP en Cali son 28 ventas. No, sí, no son 28 blusas, ¿no? Son 28 ventas, porque realmente aquí, de pronto me han pasado un resumen, aquí 4 millones blusas, pero puede que sea una factura donde llevaron 80 blusas y ahí las 80 blusas costaron 4 millones. Esta es una tabla dinámica donde viene un resumen, una base de datos donde viene un resumen de este producto, cuánto se vendió, pero ahí no me dicen si sí cantidades, ¿no? No se vayan a confundir con cantidades, porque aquí no dice cantidades. Por eso es que hay que entender cómo está la base de datos. Por eso estoy explicando que cada una de estas es una venta que me están reflejando ahí. Son facturas de una venta donde me pasaron un valor total de cada uno de los productos, ¿cierto? Entonces, cuando yo le cambio el cálculo que le dije aquí con botón derecho, resumir valores por, y le digo recuento, entonces él encontró que en Medellín se repitió 28 veces blusas SP, o sea, son 28 facturas. En Medellín se repitió 16 veces, o sea que fueron 16 facturas, ¿sí? Y sucesivamente con cada uno. Pero aquí yo no necesito contar, yo necesito sumar para lo que me están pidiendo. En este momento no quiero contar. Entonces le doy botón derecho y resumir valores por, entonces le digo suma, que es lo que él hace automáticamente. Esa parte debe quedar clara dependiendo del cálculo que usted quiere que haga la tabla dinámica. Bien, entonces, volviendo a lo que nos están pidiendo, porque yo quiero sacar indicadores, yo quiero saber en porcentajes por fila cada uno de estos valores, qué porcentaje de participación tuvo. Hay una fórmula matemática que es coger esto y dividirlo en esto. Esto dividirlo en esto. Esto dividirlo en esto. Esto dividirlo en esto. Y ahí me da el porcentaje de cada uno. Y lo mismo para cada uno de estos, ¿no? Pero ya hay una fórmula implícita que ya viene. Ese es un término que se utiliza mucho hoy en día. Las fórmulas implícitas en un programa son que ya vienen definidas y usted no necesita hacerla. Usted no necesita decirle, vea, coja esto y divídalo en esto. No, la fórmula ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces yo lo único que tengo que hacer es colocarla, activarla. Entonces para colocar esa fórmula de sacar indicadores por fila, entonces tengo que bajar otra venta. Ese sería el paso número 1 para sacar un indicador horizontal. Entonces voy a coger la venta aquí y con clic sostenido la bajo y la pongo debajo de la otra venta. Y efectivamente, pues ahí me la puso, ¿cierto? En Cali tengo 2 ventas. En Medellín tengo 2 ventas, en Neiva tengo 2 ventas y en Popayán tengo 2 ventas. Y por supuesto, pues me totaliza 2 veces. Bueno, pero resulta que es que esta segunda que yo acabo de colocar aquí es la que le quiero cambiar el cálculo. Yo ya no quiero que sume, sino que quiero colocarle la fórmula implícita que él trae de sacar el porcentaje por fila. Muy fácil. Me voy a parar aquí y con botón derecho, entonces le voy a decir, ya no resumir, sino mostrar valores como. La primera es para saber qué cálculo está haciendo y la segunda es para hallar otros cálculos implícitos que él trae. Entonces aquí donde dice mostrar valores como, entonces le voy a decir que quiero un porcentaje del total de filas. Bien, entonces borremos este gráfico para que no se me enreden aquí con el gráfico, seleccionémoslo y démosle suprimir.
Entonces, ahí lo tengo, miren. Entonces, quiere decir que Blusas SP, su 100% de toda esa base de datos son 245 millones, ¿cierto? Ahí no hay más. Eso es lo que tiene esta base de datos. En esta base de datos, voy a quitar los filtros aquí. En esta base de datos que me dieron aquí, de puras blusas SP, se vendieron 245 millones. Pero de esas se vendió 109 en Cali, 41 en Medellín, 26 en Neiva y 69 en Popayán. Ahora, de acuerdo a su porcentaje de participación, 245 millones es el 100%. Ahora, de estos 245 millones, los 109 que se vendieron en Cali representan el 44,41%. Los 41 que se vendieron en Medellín representan el 16,91%. Y así con cada uno. Si usted suma este, más este, más este y más este, pues nos da el 100%. Le puedo cambiar el nombre, entonces aquí le digo total ventas, le puedo colocar aquí. Y aquí le puedo decir indicador fila. A mí me gusta así el informe, yo lo entiendo, y así es como lo saca, por ejemplo, Power BI. Pero yo aquí en Excel sí le puedo cambiar la presentación y coger este valores que está aquí y lo voy a pasar aquí debajo de producto. Entonces me está diciendo, me quedaron en dos filas. El total ventas, ¿cierto? Que es el primero, me lo colocó en esta fila. Y el segundo venta que coloqué, que lo cambié a porcentaje, lo coloqué aquí debajo de filas. Entonces, este es un ítem. Estos son lo de los buzos Mi. Esto es lo de los camisas y sucesivamente. Lo voy a repetir, pero para hacer columnas. Y lo voy a hacer desde cero. Bien, entonces, a este lo puedo llamar indicador filas. Ventas, le puedo decir ventas, indicador filas. Listo. ¿Sí? Este es un informe súper valioso para cualquier empresa. Y pues obviamente, pues aquí siguen trabajando los filtros tal cual, ¿no? ¿Ves? Eso queda una maravilla. Bueno, voy a hacer lo mismo. Voy a sacar un informe por producto, por sede. Quiero saber las ventas de cada uno, pero ahora voy a hacer el análisis es vertical, o sea, por columna. Pero el proceso es igual. Lo voy a volver a hacer. Entonces me paro aquí y me voy a parar en la tabla dinámica. Esto ya tiene formato de tabla. Sé que tiene formato de tabla porque él activa esta pestaña que dice diseño de tabla. Si no estuviera esa pestaña allí, pues es una base de datos normal, cualquiera, como cuando hace uno una base de datos en Excel, ¿ya? Bien. Si me salgo de la tabla, pues ya no aparece la pestaña diseño. Si vuelve y entro, aquí está. Voy a hacer el mismo informe, pero en otra hoja. Entonces le digo, insertar,
tabla dinámica, directo en el icono, ¿no? Ahí, tabla dinámica. Ya sabemos que no se pueden hacer, no se deben, porque se pueden hacer, pero no se deben hacer aquí informes dentro de donde están los datos. Eso se hacía hace mucho tiempo, pero ya ahorita eso ya no se hace. Ventas y le digo nueva hoja de cálculo y le doy a aceptar. Y vuelvo y hago lo mismo. Bajo producto, bajo sede, bajo venta y bajo otra venta. La segunda venta, que es la monta como columna, entonces la cojo de aquí y la bajo a fila. Háganlo hasta ahí, por favor. Me dicen si no pueden y con mucho gusto les repito. No, José, qué pena, me repite lo último que digo. El Lo último último paso que hice, el último paso que hice fue que yo cogí una venta y la puse aquí. La segunda venta volví y la descargué acá. Y él la monta aquí, en columna. Entonces, él lo monta aquí. Porque son las dos ventas, ¿sí ves? Entonces ahora cojo este de valores y lo paso aquí como fila. El mismo diseño. Entonces aquí le digo total ventas. ¿Sí lo pudiste hacer? Y aquí le voy a colocar indicador columna. ¿Sí, William? ¿Lo pudiste hacer? sí, sí, señor. Bueno, ok. Bueno, entonces ahora voy a cambiarle el nombre aquí. Total venta, indicador de columna, ¿sí? Aquí le puedo cambiar, ya sabemos que se le puede cambiar el nombre aquí, ahí le puedo colocar producto y aquí le puedo colocar sedes, ¿no? Bien, entonces, esta segunda columna es la que voy a cambiar, porque ahora el análisis no va a ser horizontal, sino vertical, por columna, ¿cierto? Bien, entonces, pues la verdad es que lo puedo hacer con cualquiera de las dos, ¿no? Pero pues yo cogí en el orden que primero fuera la venta y que abajo me mostrara el indicador. Si a usted le gusta primero el indicador y abajo la venta, pues entonces lo haría al contrario. Entonces aquí le voy a dar botón derecho y donde dice mostrar valores como, entonces le digo porcentaje del total de columnas. El anterior lo hicimos con este.
porcentaje del total de columnas. Entonces, viene la interpretación. Usted no puede llegar y decir, bueno, jefe, mire, este es el informe. Entonces, el total venta de blusas fueron 245 millones y de eso pues fueron en Cali el 16%, el 7,37 en Medellín, en Neiva 12,43 y 8,96. Y eso es un total de 11,19%. No estás hablando nada, estás hablando ahí pura paja, basura, porque estás leyendo mal el informe. Este informe tengo que leerlo es hacia abajo. Quiere decir que en Cali quiero analizar la venta de cada uno de los productos. Entonces, quiere decir que en Cali se vendieron 652 millones. Por eso se llama porcentaje del total de columna. Entonces tengo que leerlo es por columna, vertical. 652 millones, que es la suma de este, más 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 este y más este. Eso suma 652 millones y da el 100% de Cali. Ahora, esos 652 millones, si los comparo con estos 109 millones que se vendieron en blusas, quiere decir que ahí sí ese representa un 16,73% de estos 652 millones. Como aquí no hay dato, pues nos saca porcentaje. Los 140 millones que se vendieron de camisas ML representan el 21,52% de estos 652 millones. ¿Sí está claro o no? Sí, sí, señor. Bien. Entonces, esto lo vamos a llamar ventas indicador columnas. Ahora voy a hacer un indicador por el total general, pero me hacen el mismo esquema, por favor. Váyanse a la tabla, a la base de datos, insertan una tabla dinámica nueva y le dicen lo mismo, producto, sede, y bajan las dos ventas y las dejan así horizontal y ya cuadramos el cálculo. Háganlo, por favor. ¿La tienen?
Bueno, entonces si hago lo mismo que hemos hecho, ¿qué le voy a decir? Me paro aquí en la base de datos, le digo nuevamente insertar tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Bajo producto, bajo sede, bajo otra venta y bajo otra venta. Y luego esta de valores la pongo acá. Ese es el esquema básico para los tres, tanto para filas como para columnas. Y esta se llama ventas indicador general. Y le cambio el nombre. Total ventas, indicador general. ¿Lo tienen allí o hay alguien que no lo tenga hasta ahí? Ese es el esquema básico para las tres formas, tanto para filas como para columnas como para el indicador general. Siempre se trabaja hasta ahí. Lo único que va a cambiar aquí es el cálculo que yo vaya a hacer. Si es por fila, si es por columna o si es sobre el total general, que es el que vamos a hacer. ¿Lo tienen hasta ahí, chicos? Sí, don José. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces aquí lo único que le voy a hacer en cualquiera de estos, en cualquiera de los de la segunda fila, no en cualquiera, me puedo parar en cualquiera, no importa. Ahí le doy botón derecho, mostrar valores como, y le digo porcentaje del total general. Aquí están las tres que usamos, mire, filas, columnas y general. Ni modo de perderse. Lo que tienen que mecanizar es el esquema hasta aquí y luego colocar el cálculo en la segunda fila de cálculo que estoy calculando, ¿sí ves? Bueno, pero aquí, entonces el análisis ya no es ni vertical ni horizontal. El análisis es general. Quiere decir que sobre todo el total de las ventas, sobre todo el total de las ventas, él va a analizar cada venta qué porcentaje de participación tuvo. Quiere decir que sobre los 2 billones, que son el 100%, ese es el total de la base de datos, ¿cierto? De las ventas de esta base de datos que tengo aquí. O sea que todas estas ventas, todo esto hasta la fila 659, todo eso suma 2 billones. En todas nos debe dar lo mismo, 2 billones. 2 billones, eso no cambia. ¿Sí? Lo que cambia es el análisis de acuerdo si lo hago por fila, lo hago por columna o lo hago sobre el total general. Entonces quiere decir que esta venta de Cali, de blusas SP, que fueron 109 millones, representa un 4,97% sobre el total general de la venta. Por eso se llama total general. Los 41 millones que se vendieron en Medellín de blusas SP representan un 1,89% de este total general de los 2 billones. Y así cada valor.
¿Sí o no? Preguntas hasta ahí. Bueno, ¿listos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere que le aclare algo? Listo, don José. Bien, volvamos acá, a la base de datos. ¿O no? Insertemos una hoja en blanco. Me voy a parar por aquí en A4 y le voy a decir insertar tabla dinámica y nombre el nombre de la tabla de ventas. Tiene que saberse el nombre de la tabla. Si usted no se acuerda del nombre de la tabla, entonces pues tiene que volverse aquí a la base de datos y por diseño de tabla ahí le aparece el nombre, ¿no? Pero es bueno saberse la tabla para hacer este tipo de cosas. Sin necesidad de ir a la base de datos, yo puedo jalar el diseño de la tabla dinámica. Le digo insertar tabla dinámica. Y le voy a decir acá que la tabla se llama de ventas. Doy enter. Bueno, voy a bajar a asesor aquí a filtro. Voy a manejar sede aquí en filas. Y voy a manejar forma de pago en columnas. Y el total de las ventas. Quiero sacar un indicador por fila de esa tabla dinámica, por favor.
¿La tienen? ¿Quién me dice qué tengo que hacer, por favor? Necesito sacar un indicador por fila. ¿Quién me dice? Para hacer una segmentación por fila, que se escucha mal. Espérate. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Me paro en contado en cualquiera de ellos. Espera, Maya. Primero, ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Una segmentación? no. Estoy pidiendo un indicador por fila para saber los porcentajes de participación por fila. Eso es lo que estoy Listo, pidiendo. entonces me paro en, por ejemplo, 252 millones. Ahí me paro, le doy clic derecho, le doy mostrar valores como porcentaje total de filas. ¿Sí? No sé, creo que es así. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Está bien o está mal? ¿Estará bien o estará mal? ¿Qué me dicen? A ver, el proceso está bien, porque ella hizo lo que le pidieron. Ahí ya yo tengo los porcentajes de participación de cada una de las formas de pago de acuerdo a la sede, ¿cierto? O sea que si yo analizo esto, por ejemplo, en Cali, en Cali, donde mejor se vende son las tarjetas débito. Perdón, la forma de contado, ¿cierto? Porque del 100% de contado vende el 38,52%. Yo puedo deducir que Cali es una muy buena ciudad porque el crédito es muy bajito. O sea que prácticamente todo se vende de contado porque pagan en efectivo, pagan con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito y se vende muy poquito a crédito. O sea que yo en mi análisis básico, hay personas especialistas en analizar información, ¿no? Pero hay análisis que pues son obvios, Entonces yo digo, muy bueno Cali porque de contado venden el 38,52% y en crédito solamente el 7,59%. Con tarjetas crédito el 19% y con tarjetas débito el 34%. Está bien, tengo un análisis horizontal del 100% de lo que vende Cali. Si yo lo quiero ver más completo, pues yo agrego otra venta para mirar los valores. Porque sin la otra venta, bueno, sí, 38, 7, sí. Yo puedo tomar una decisión con esto. ¿Sí? Pero si yo quiero mirar cifras, entonces por eso es importante tener otra venta. Entonces yo le diría a este, le diría indicador fila, ¿cierto? Y a este le diría total venta. Entonces ahí tengo el indicador y tengo la cifra. Y haría lo del esquema básico, entonces bajo valores y lo bajo acá sede. Y tengo una mejor presentación.
Lo mismo que hicimos ahora, solamente que en la anterior, ventas quedó arriba y el indicador quedó abajo. Aquí quedó al contrario. Pero siempre hay que tratar de implementar el informe con cifras, pero así como lo hizo Mardiali está bien, porque tengo un indicador, ¿no? De pronto debía haber sido más claro, decirle, yo necesito el indicador, pero que también me aparezca el valor. Entonces ahí Mayerly se puede defender porque dice, usted me dijo que mostrara el indicador y eso es lo que le estoy mostrando. Y ahí está bien, pero le dije que estaba bien. Pero un informe más completo saldría viendo la cifra, ¿no? Bien, correcto. Entonces, voy a dejar nuevamente solamente la venta. Entonces, quito este indicador y ahí vuelvo y me queda la venta. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor. Bien. Yo puedo cambiar este filtro de aquí, lo puedo cambiar por un segmento que ustedes ya lo saben hacer, ¿cierto? Entonces me paro aquí, le digo diseño, no, aquí, analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos y escojo asesor y hago el segmento, ¿no? Si no quisiera manejar este filtro. Eso ya también debe quedar claro en una tabla dinámica, porque se usan muchísimo los segmentos. Pero yo les decía, o bueno, o explicaba o explico, de que yo puedo cambiar la presentación del informe. Entonces yo puedo decirle que en lugar de que asesor quede aquí en filtro, yo lo puedo pasar aquí y le puedo decir que me lo muestre dentro de la fila. Entonces creo una jerarquía, que fue lo que nombré ahorita al comienzo de la clase. Se llama una jerarquía porque en el área de filas tengo 2 columnas y puedo seguir generando jerarquías, ¿no? Yo puedo decirle aquí ahora que me baje producto. ¿Ves? Entonces mira que vas colocando el informe más robusto, ¿no? Pero aquí es donde está la importancia de saber manejar las jerarquías y saber manejar los filtros. Si yo quiero mirar solamente la primera jerarquía o el primer nivel que es ese, entonces lo agrupo. Aquí vengo, le doy botón derecho, expandir o contraer y le digo contraer todo el campo. Y obtengo un informe que lo tengo a 3 niveles, con una jerarquía de 3 niveles, pero estoy mirando solamente el primer nivel. Si usted quiere ver el segundo nivel, que son asesores, pues usted va expandiendo. ¿Sí? Entonces aquí separen este y con botón derecho le dice expandir o contraer, contraer todo el campo. ¿Ves? Entonces aquí yo ya puedo abrir aquí, puedo empezar a manejar, ¿sí ves? Porque hay informes que tienen mucha información y así sea una tabla dinámica que es un resumen, es un agrupamiento, a veces los informes se ven muy grandes, ¿no? Entonces tienes que aprender a manejar aquí qué es lo que quieres ver. Si lo quiere ver todo, lo quiere ver fraccionado, quiere ver algunas, ¿no? De pronto a usted le pasaron toda esa información y a usted no le interesa sino mirar lo de Cali y Medellín, a usted no le interesan las otras sedes son de otros vendedores. Pues entonces usted viene aquí y hace el filtro, ¿no? Separa en cualquiera de las ciudades. Tiene que tener cuidado con eso, porque como hay 3 jerarquías, entonces dependiendo de lo que quieras filtrar, te tienes que parar. Si yo voy a filtrar, abramos todo el informe. Expandir o contraer, expandir todo el campo. Aquí tengo abierta toda la jerarquía, ¿sí ves? Entonces, ¿cuánto se vendió en Cali? 251 millones de contados. De esos 251 millones se vendieron. Se vendió Cecilia, se vendió 23 millones. Fiaber vendió 8. Yair vendió 62. José Edgar 48. Juan Camilo 46. Estoy mirando el grupo, ¿no?
el grupo general de la jerarquía. Ahora, de esto pues empieza la sumatoria de esto, ¿cierto? Esto es lo que suma esto. Eso es lo que toca entender para no perderse en el informe y poder dar información, porque si usted se va y le dice, explíqueme esas ventas cómo son. Ah, no, yo no sé, yo solamente hacer la tabla dinámica y ya. Tienes que saber interpretar el informe en lo más mínimo, porque hay personas que son especialistas en analizar datos, el por qué esto, el por qué aquí no hubo venta, por ejemplo. Entonces, el analista dice, fue que en esas camisas se nos agotaron y no pudimos vender en ese tiempo esas camisas. Esa es la razón que debe buscar el analista de sistemas, ¿no? O habían camisas, pero no se vendieron porque se subió mucho el precio y entonces la gente no compró la camisa. Esto no es para ver lo bonito, eso es para poder interpretar más allá de una gráfica bonita y de unos datos. Lo que hay que saber en las tablas dinámicas es saber interpretar la información. Por eso he venido insistiendo en eso. Si usted hace una tabla dinámica y hace por hacer listo, no, usted tiene que entender los datos. Y estoy haciendo análisis muy sencillo porque yo tampoco no soy analista de sistemas, yo no soy analista de datos. Yo manejo muy bien la herramienta y todo eso, y lo que me piden yo lo hago y todo. Y llego hasta cierto punto en el análisis porque yo no soy experto en eso. Para eso hay personas estudiadas para dar profesionalmente un criterio de un comportamiento de datos, ¿no? Pero hay cosas muy elementales, que es lo que yo les he dicho, ¿no? Pues hay si usted lleva en la compañía trabajando 5 años y usted hace informe, pues seguramente usted va a saber qué pasó aquí, es lo que muchas veces se necesita saber. O qué pasó aquí, por qué vendimos 251, por qué vendimos 23 millones aquí y aquí solamente porque vendimos 8, por qué vendió Fiverr nomás 8, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas son las que hay que tener en cuenta. Ahora, volvamos a lo que quería retomar. Resulta que a usted solamente le interesa ver lo de Cali y Medellín, a usted no le interesan las otras ciudades porque ese no es su campo de acción. Entonces usted de todo esto se para en cualquiera de las ciudades y le dice aquí en el filtro que quiere ver solamente Cali y Medellín. Listo. Entonces ahí tienes Cali y ahí tienes Medellín. Si a usted no le interesa el resto de información, ya ahí está. ¿Ves? Lo puedes arreglar, si no, pues lo arreglas manualmente, si se complica mucho con el contraer. Pero es más fácil aquí, ¿no? Botón derecho y le dice contraer todo el campo, ¿sí? Entonces, aquí tiene una forma visual, un resumen de agrupamiento de 2 niveles, porque tiene la ciudad y tiene el asesor, ¿no? Que es lo que me muestra aquí. La ciudad y el asesor. No estoy viendo desplegado el tercer nivel, ¿no? Profe, ¿lo puedes volver a hacer, por favor? Claro que sí. Tienes que tener en columna la forma de pago, en fila, sede, asesor y producto. ¿Los tienes? Sí, señor. Bueno, el resto es manejo. Entonces yo lo que hice fue pararme en cualquiera de las ciudades y coloqué el filtro que necesitaba. Entonces le dije, quiero filtrar solamente Cali y Medellín, ¿sí ves? Pero me tuve que parar en cualquiera de las ciudades porque iba a filtrar ciudades. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Ahora bien, volvamos aquí a expandir. Démosle botón derecho, expandir o contraer, le vamos a decir expandir todo. Ahí tengo Cali y Medellín. Pero de esos, resulta que los vendedores son solamente José Edgar y Juan Camilo. Los otros vendedores no son suyos. O necesita mirar solamente la información de José Edgar y Juan Camilo. Así de sencillo. Entonces, como voy a filtrar el asesor, que es el segundo nivel, ¿cierto? Asesor, sede y asesor
asesor es el segundo nivel. C de primer nivel, asesor segundo nivel. Entonces me paro en cualquiera de los asesores y hago el filtro. Ahí el filtro cambia, ¿sí ven? Si yo me paro en ciudad y filtro, me salen son las ciudades. Si me paro en cualquiera de los asesores y filtro, me aparecen los asesores. Entonces resulta que de eso solamente quiero filtrar a José Edgar y a Juan Camilo. ¿Ves cómo voy manejando el informe? Lo voy acondicionando a ciertas necesidades. Voy a abrir el tercer nivel. Entonces me paro aquí y con botón derecho, expandir todo el campo. Y de eso, solamente quiero mirar los productos camisa manga corta y camisa manga larga. Me paro en cualquiera de los productos y coloco el filtro. Camisa manga corta o camisa manga larga y le voy a aceptar. ¿Bien o no? ¿Ves? Son 3 niveles. ¿Quieres volver a restaurar todo? Porque tienen que tener mucho cuidado con los filtros. Acuérdese que cuando aparece este embudito hacia arriba, quiere decir que se está filtrado. Y lo mismo, de acuerdo a la forma de pago, usted le puede decir, yo quiero mirar solamente lo de las tarjetas, no me interesa más, porque usted es el analista de tarjetas. Entonces, llegaste a donde querías, después de tener un informe global, lo fuiste manejando hasta una necesidad específica, que era que querían mirar lo de Cali y lo de Medellín, de acuerdo a las tarjetas, cómo se vendía la mercancía en camisas manga corta y en camisas manga larga. Ese era específico el diseño del informe que querían, ¿cierto? Y eso es lo que te va a pasar en la vida real. Entonces te pasan una base de datos y le dicen, bueno, yo necesito saber de tal producto en tal ciudad, ¿no? Tales vendedores, ¿cómo les fue la venta? Entonces entra el informe general y luego vas vas filtrando de acuerdo a la necesidad. Entonces por eso es que las tablas dinámicas son agrupamientos de filtros. Para volver a restaurar toda la información, pues tienes que empezar a quitar los filtros, seleccionar todo, luego me paro aquí y le digo seleccionar todo, y luego me paro en cualquiera de los productos y le digo borrar filtro, puedo decirle también. Entonces, si yo miro este informe así rapidito, pues yo seguro no lo voy a entender, ¿no? Pero usted tiene que empezar a entender cuántos campos tiene colocado en filas, ¿no? O sea que en el área de filas yo puedo colocar varias columnas. Entonces, usted empieza por interpretar la información haciendo ese tipo de manejo con los esquemas. Es decirle aquí, con botón derecho en expandir y contraer, usted le puede decir, yo quiero contraer todo. Y empiezas a ir mirando bien el informe, ¿no? Para poderlo interpretar, porque si yo de una lo miro así, pues a lo mejor ni lo entiendo, ¿no? Pero si yo empiezo a manejar los niveles de la jerarquía, me queda más fácil interpretar siempre un informe, ¿no? Bueno, aquí tengo las ventas de lo que se vendió en tarjetas crédito y en tarjetas débitos. Pero como usted quiere mirarlo todo, entonces vuelve y quita el filtro acá. Y ahí tienes ya. De acuerdo a lo que tienes diseñado aquí, cómo lo vas mirando por niveles, ¿no? Bueno, si a usted no le gusta manejarlo así, que quede la jerarquía una debajo de la otra,
Hay una forma de separarlos en columna. Vamos a abrirlo todo, por favor. Vamos a decirle aquí, expandir o contraer, y le digo expandir todo el campo. Ahí lo tengo abierto, todo el esquema. Toda la jerarquía la tengo abierta. Cuando aquí hay más de una columna en el área de filas, cuando hay más de una columna, entonces yo puedo hacer un diseño para que estas columnas no queden debajo, sino que queden al lado. Y así es más fácil de interpretar el informe y más fácil de manipularlo. Hay personas que les gusta manejarlo así, hay personas que les gusta separar las columnas. Entonces, para eso, voy a pararme aquí en cualquiera de los productos o el nombre, en cualquiera. No interesa, en la ciudad, donde estés, no importa. Le vas a dar ahí botón derecho. Y por aquí donde dice opciones de tabla dinámica, donde dice mostrar, le vas a decir diseño de tabla dinámica clásica. Le das a aceptar. Entonces, en una columna quedaron las sedes que aquí las puede organizar. ¿Ves? Puede volver a expandir. En otra quedaron los asesores, ¿sí ves? Y totaliza. Y en otra quedó el producto. Entonces, en la sede, yo esto lo puedo rellenar, por ejemplo, le puedo decir por diseño, donde dice diseño de informe, le puedo decir repetir todas las etiquetas de los elementos. A algunos les gusta, a otros no les gusta. Entonces, ¿qué es lo que está ahí? A mí me gusta más así cuando voy a analizar los datos porque es más fácil de entenderlo. Aquí lo que está diciendo es que en la sede de Cali, Cecilia Salazar, ¿cierto? Vendió 54 millones. Y además de que aquí lo totalizan, mira, ¿sí es? Haciéndole clic aquí en este total, él me resalta todos los otros totales, ¿no? En Cali, Fiaber vendió 36 millones, ¿sí es? Queda más fácil de interpretar. ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer? Compañeros. Sí, sí, señor. Bueno, bien, vamos a salir a descanso y ya retomamos.